Vivimos en un mundo que sobrevalora la sensibilidad. Expresiones como empatía, responsabilidad afectiva, dejar fluir las emociones, personas altamente sensibles. Estas expresiones están en boca de muchos y son la jerga del momento. Pero en el día de hoy me gustaría desafiar por completo esta corriente de pensamiento hipersensible que desde mi punto de vista no hacen más que debilitarte. Yo soy Jessie Maciel y esto es Devoramentes. El denominador común de todas las personas que perciben sus propias vidas como mediocres o insatisfactorias está en el poder que éstas otorgan a sus emociones y sentimientos. Cuando la alegría, el miedo, el enojo, la ira, la tristeza son los factores que determinan el curso a seguir de tu vida, resulta inevitable convertirse en un ser humano caótico y sobrevivir a esa confusión. Las emociones son fuerzas poderosas, pero libradas a su suerte pueden resultar peligrosas debido a que son volátiles e impredecibles. Imagina que yo, que soy una persona con un proyecto de bajar de peso y cambiar por completo mi físico, me dejara llevar constantemente por mis estados emocionales. Sería incapaz de seguir adelante adecuadamente un plan para alcanzar mis objetivos, porque las fuerzas de las emociones me conducirían a los tumbos hacia diferentes direcciones todo el tiempo. Bastaría con una discusión con alguien importante para sentir enojo descontrolado, seguido de tristeza, y como la guía a seguir de mi vida son las emociones, caería fácilmente en un episodio de comer compulsivamente, o en un atracón en un intento de apaciguar mis emociones. Y si por el contrario fuera un día estupendo y con mis amigos y familia fuéramos a celebrar alguna cosa y todos a mi alrededor bebieran y comieran, cosas que yo no debería por estar en un régimen de pérdida de peso, si yo fuera dominada por estas emociones, por estas enormes dosis de alegría y euforia del momento, me convencería a mí misma de que la ocasión lo vale, que un día no hace daño, tiraría por la borda mis objetivos de bajar de peso, porque nuevamente estaría sumergida en ese gran océano de emociones en medio de la diversión y el placer. Dejaría que mis emociones guíen a mis acciones e inmediatamente estaría haciendo las cosas que antes dije que ya no iba a hacer. Las emociones son clave. Son el medio y el fin de las acciones en la vida de una persona en descontrol. Y créeme que te hablo desde la experiencia, porque este tema de las emociones descontroladas es algo que verdaderamente me costó mucho superar. El mismo sistema de emociones en descontrol aplica para una persona que tiene problemas con el consumo de alcohol. Si una persona que tiene adicción al alcohol tiene un mal día en el trabajo, inmediatamente le surge en la cabeza la idea de que le vendría muy bien unas cervezas para superar el estrés y la ansiedad. Pero si la experiencia es de mucha felicidad porque recibió dinero inesperado por unas ventas y fue un excelente día en el trabajo, esas emociones de alegría de igual modo lo motivarían a celebrar con unas cervezas. En este caso, el alcohol es la herramienta para lidiar con la intensidad de las emociones y los sentimientos, pero esas emociones son el timón que decide las acciones a seguir. Esta es la principal fuente de la cual emanan las adicciones. El intento de controlar las emociones que nos incomodan, como la tristeza, el miedo, el enojo. La búsqueda de reemplazar esa incomodidad o sufrimiento con sustancias o conductas que nos proporcionen una experiencia de placer y bienestar. Pasado el tiempo, cuando la persona ha reforzado la conducta adictiva una y otra vez, la persona termina sintiéndose incapaz de experimentar placer y alegría sin recurrir a las sustancias o conductas adictivas. Y sin importar si las emociones y los sentimientos son negativos como el enojo o positivos como la alegría, la clave está en el hecho de dejarse llevar por las emociones y permitirse ser hipersensible e influenciado por la voz de las emociones. Esto siempre acabará por
afectarte, porque al ser las emociones y los sentimientos el timón del barco de tu vida, te será imposible planificar y mucho menos alcanzar un objetivo difícil. Si la naturaleza de las emociones es que estas son volátiles, cambiantes e impredecibles, dejarte arrastrar por ellas todo el tiempo te convierte en una persona volátil, cambiante e impredecible, y para alcanzar metas y objetivos ambiciosos y demandantes en la vida, no puedes tener predominancia de estas características, sino todo lo contrario. Deberías ser una persona con claridad mental sobre lo que quieres lograr, sumado a la capacidad de planificar a largo plazo y mantenerte firme en tu camino. En pocas palabras, no es una estrategia inteligente ser una persona emocional e hipersensible. La buena noticia es que si alguna vez te identificaste con etiquetas como ser emocional, hipersensible, sentimental, borderline, la buena noticia es que puedes cambiarlo en un 100%. No es una condición de por vida, no es algo con lo que naciste. Esto se debe simplemente a la forma en que aprendiste a funcionar y al desconocimiento de herramientas como el autoconocimiento, la autodisciplina, la claridad mental y el autocontrol. En el podcast pasado mencioné brevemente que fui diagnosticada con trastorno límite de personalidad. Y no fui diagnosticada una vez, sino 3 veces por 3 psiquiatras diferentes. De la larga lista de síntomas y signos que según los expertos conlleva este trastorno, en aquella época yo los poseía todos. Soy un vivo ejemplo de que no importa qué tan jodido mentalmente te digan los expertos que estás, si tú estás convencido en tu fuero interno de que el poder de controlarte a ti mismo lo tienes y que de alguna manera intuyes que ese poder puedes desarrollarlo. No importa lo que te digan los expertos, ellos no pueden abrir tu mente y tu alma y decir, aquí está el trastorno, esta es la enfermedad adherida a tu ser. Ellos no hacen eso. Ellos solo tienen un manual de instrucciones con descripciones de síntomas y signos y en base a eso deciden poner a los pacientes unas u otras etiquetas. A estos síntomas yo decidí llamarlos hábitos debilitantes porque cuando decidí trascender el trastorno límite de personalidad, decidí que yo no tenía una enfermedad. Decidí que lo que yo tenía era un cúmulo de hábitos perjudiciales y debilitantes, pero que yo los podía modificar. En este punto te invito a que vayas a Google y te des la tarea de leer los síntomas del trastorno límite de personalidad. No quiero leerlos todos aquí porque este podcast se haría inmenso y tedioso, pero te diré en pocas palabras que una persona con trastorno límite de personalidad es alguien en quien no se puede confiar y es como un adolescente rebelde e inestable, incapaz de darle un rumbo determinado a su vida. Es una persona que lleva una vida con intenso drama, con un sufrimiento agotador para quien lo padece y para quienes están alrededor de esa persona. Pero por sobre todo, es alguien con una debilidad interna enorme, alguien que se siente muy chiquito e inseguro ante el mundo, alguien que probablemente creció sintiéndose herido, abandonado y desprotegido. Y lo digo desde la experiencia. Alguien con síntomas que se describen en ese trastorno es alguien que no se ama ni se respeta en lo más mínimo y que está dispuesto a poner su vida en constante riesgo. Quiero contarte que al principio, tras recibir el diagnóstico, hice el intento de seguir el camino más ortodoxo posible, leyendo e investigando lo que decían los expertos y siguiendo sus recomendaciones. Asistí a mis consultas, probé tratarme con los medicamentos recetados, incluso decidí comunicarles el diagnóstico a las personas más cercanas para que estuvieran al tanto de que seguiría un tratamiento médico. Pero con el tiempo, algo dentro de mí me decía que eso no era lo que me estaba pasando, que yo no tenía un trastorno o una enfermedad. Y aunque no sabía lo que en realidad estaba tan mal conmigo, decidí que tomaría las riendas de mi vida sin medicamentos y sin psiquiatras, y de forma muy resumida para no ser tan largo el cuento, lo que hice fue tomar cada uno de esos hábitos debilitantes de mi personalidad, esos a lo que los expertos llaman síntomas y que yo les llamo hábitos debilitantes, porque los hábitos sí que pueden ser cambiados.
Entonces, tomé este hábito debilitante al que los expertos llaman como síntoma, descrito como miedo intenso al abandono. El miedo intenso al abandono es uno de los síntomas clásicos y claves del trastorno límite de personalidad. Tomé este hábito debilitante y lo transformé en un estado mental de saber disfrutar, de estar en el presente con mis seres amados y en un estado de aceptación de la idea de que si en algún momento y por algún motivo estas personas amadas ya no estuvieran a mi lado, yo estaría completamente en paz y aceptaría que nuestras vidas seguirían por caminos separados y yo estaría agradecida por el tiempo compartido. Otro hábito debilitante al que llaman síntoma, que se describe como un patrón de relaciones inestables, al punto de idealizar a una persona y luego creer que esa persona no muestra interés o es cruel. Analicé esta conducta y lo reemplacé por la responsabilidad de cultivar relaciones respetuosas y realistas, siendo mi responsabilidad y únicamente mi responsabilidad el no cometer la estupidez de idealizar a las personas, teniendo la capacidad de aceptar la realidad tal cual es. Porque si soy yo quien inicia una relación idealizando al otro, ese es mi problema, no es problema del otro. No puedo catalogar de cruel a una persona que resultó no ser como yo lo había idealizado en mi imaginación. Mencionaré como un último ejemplo este hábito debilitante al que los expertos llaman síntoma. Grandes cambios de humor que pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad, sentimientos continuos de vacío, enojo intenso e inadecuado como perder el temperamento con frecuencia, ser sarcástico, amargado o tener peleas físicas. Todo este conjunto de bochornos de la personalidad los reemplacé por aprender a identificar, observar y controlar mis emociones. Aprender a regular la intensidad de mis emociones. Aprender a ser una persona estable, que logra observarse, que se conoce a sí misma. La forma en que dejas de ser una persona que tiene grandes cambios de humor y estalla en su temperamento con frecuencia es quitándole a las emociones el timón de tu vida, y es de lo que hablábamos al principio. Para trascender el trastorno límite de personalidad y tomar el control de mi vida, tuve que hacer cosas tan incómodas como madurar, trabajar en convertirme en una mujer adulta, soltar y dejar ir a la adolescente rebelde, caprichosa y respetuosa en la que me había quedado mentalmente atrapada, para dar lugar a la persona en la que me tenía que convertir. Desarrollé autocontrol, desarrollé paciencia, desarrollé prudencia, tolerancia, respeto hacia mí y hacia las demás personas. Sobre todo, desarrollé disciplina, porque para cambiar tantas cosas, y esto aplica para todos, debes trabajar en modificar los hábitos debilitantes arraigados en ti. Debes admitir tus defectos, ser brutalmente honesto contigo mismo y aceptar cuán grande la embarraste, aceptar lo mucho que has desperdiciado tu valioso tiempo. Convertirte en esta otra versión evolucionada de ti mismo requiere humildad, porque admites que estuviste haciendo cosas estúpidas, que te hiciste daño y dañaste a quienes amabas. Toda la sintomatología del trastorno límite de personalidad y de muchos otros trastornos diagnosticados comúnmente hoy en día tienen que ver precisamente con vivir las emociones y los sentimientos al límite. Se le entrega un poder inmenso al miedo, al enojo, a la ira, a la tristeza, a la irritabilidad. Y uno se acostumbra a obtener lo que desea mediante el berrinche, la manipulación emocional y el chantaje. Comprender todo esto fue para mí absolutamente esperanzador, llegar a la comprensión de que yo podía superar por completo esos hábitos debilitantes con el solo hecho de disciplinarme en nuevos hábitos y fortalecerme psicológicamente.
Fortalecerse a nivel psicológico significa que vas a entrenar a tu mente para que las emociones ya no sean las que guían tu comportamiento y tus decisiones, y que de ahora en más sea tu yo racional, tu lado pensante y estratega quien planifique tu línea de acción y de reacción. Y no significa que no vayas a cometer errores constantemente cayendo en viejos patrones, pero que trabajes en identificarlos constantemente para lograr pulirlos y llevarlos a su máximo potencial. Y es debido a esto, a que te decía al principio que la corriente de pensamiento que sobrevalora la sensibilidad y las emociones y las pone en un primer plano nos está haciendo mucho daño. La corriente de pensamiento que llama constantemente a sentir las emociones y a dejarlas fluir, pero no hablan de analizarlas y controlarlas, y de hecho satanizan el hecho de controlar las emociones. Empatía es una palabra hiperutilizada, pero que mucha gente ni siquiera sabe lo que significa. Empatía es lograr entender las emociones y los sentimientos de los demás, ponerse en el lugar de otro, pero la gran mayoría de la gente ni siquiera entiende por qué siente lo que siente, y lo que es peor, todo el tiempo están al límite con sus propias emociones. Y cuando una persona emocional se esfuerza por ser empática, corre peligro, porque las personas en modo emocional e hipersensible son altamente influenciables y se dejan afectar por los estados de ánimo de los demás. Una vida de intensas emociones está bien para el personaje de una película o para la letra de una canción, pero no para una vida práctica y estable en el mundo real. De hecho, la película de Pixar Intensamente tiene como trama que los seres humanos son manejados por sus emociones, y eso está bien para el mundo de Disney, pero en el mundo real estás acabado si te comportas de esta manera. Existe además un peligroso confort en recibir un diagnóstico de una persona con autoridad para dártelo y entregarse a la idea de que uno tiene los defectos que tiene porque padece una enfermedad. Esto quita responsabilidad a la persona, coloca la responsabilidad en la crianza fallida de los padres, en la sociedad, en los traumas y en un largo etcétera. Existen muchas etiquetas que los expertos andan repartiendo por allí. Y por eso quiero darte mi más humilde consejo. Hasta que no te escaneen el cerebro y no te hagan pruebas de laboratorio para comprobar que realmente hay algo muy jodido con tu cerebro, no te cases con esas etiquetas y diagnósticos. Esta es mi invitación para ti, que no te dejes influenciar y no te identifiques con unas etiquetas de manual. Pero está en tus manos, en definitiva, si decides enamorarte de la identidad que te otorga un trastorno mental o el ser emocional o altamente sensible. Tu cerebro será coherente con lo que decidas que quieres ser, con lo que te identifiques, eso te lo puedo asegurar. Hablemos entonces de qué es lo que tenemos que hacer con las emociones. ¿Cómo debemos encararlas? Número 1, tus emociones siempre van a estar allí. No te servirá de nada dejar de sentirlas, reprimirlas o ignorarlas. Siempre estarán allí. El hecho de tener emociones habla de que eres una persona normal. Una persona que nunca ha experimentado miedo o ansiedad es una persona que está en verdadero peligro, porque el miedo nos advierte del peligro y la ansiedad nos pone en modo reactivo para atacar ese peligro. No existen emociones malas, todas son normales, eso quiero que te quede muy claro. El problema está en que a veces nos identificamos demasiado con unas emociones en concreto. Decimos, yo soy miedosa, yo soy ansiosa, yo soy insegura. Pero aquí te doy una enseñanza clave. Deja de reforzar esas creencias limitantes y deja de identificarte con tus emociones. Debes aprender a diferenciar tu propia voz, la voz de tu ser, de la voz de la emoción que está llevando el timón de tu vida. Pongamos como ejemplo a la voz del miedo diferenciada de la voz de tu ser. Cuando tu ser
Tú como individuo quieres emprender, quieres hacer cosas nuevas, quieres iniciar proyectos, pero la voz de tu miedo te recuerda de aquella ocasión en la que fallaste, te recuerda vívidamente como la vez que intentaste emprender nuevos proyectos te sentiste avergonzado y fracasado tras una derrota importante. Debes identificar que ese miedo está ahí para advertirte, esa es su función, es su sana función. Sin embargo, eres tú quien decide si darle el control de mando al miedo. Por otro lado, si estás siendo dominado por la felicidad, por la alegría, puedes caer en comportamientos hedonistas que te aparten de tu camino. La alegría del momento pueden llevarte a decir frases como ¿para cuándo la vida? ¿Quién sabe si mañana estaremos vivos? ¿Quién nos quita lo bailado? La motivación del momento, impulsada por las emociones tan positivas como la alegría, pueden descarrilarte y regresar al camino es mucho más difícil que mantenerte en él. Eso lo sabe todo el mundo. Por esto debes aprender a manejar las emociones. No te debes dejar llevar por ellas. Debes ser racional, calculador y analizar tanto tus emociones como tus acciones para no dejar de crecer por el miedo a volver a fracasar y permitirte disfrutar de la vida y sentir placer sin caer en excesos que afecten tus metas y proyectos ambiciosos. Este es un tema del que podríamos extendernos y hablar por horas, poner miles de ejemplos y darle un apartado a cada una de las emociones, pero este capítulo debe finalizar. Solo quiero decirte que nada en la vida te dará mayor satisfacción que elevar tu potencial y vivir la vida de acuerdo a tus máximas virtudes. No hay atracón de comidas, borrachera, sexo casual, compra impulsiva o tarea procrastinada. No hay nada que se compare a superar los límites que tienes en tu mente, trascender los hábitos debilitantes de tu personalidad. Quiero felicitarte por haber invertido tu tiempo en este podcast para que aprendamos juntos. Realmente espero que le hayas sacado un gran provecho y si es así, compártelo con quien creas que necesite escucharlo. No olvides darle like al video, dejarnos tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Yo soy Jessie Maciel y esto fue Devora Mentes.